Muy buenas con todos. Mi nombre es Cristian Díaz. Soy estudiante de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de Ingeniería en Computación. El tema que les voy a hablar el día de hoy es software libre versus código abierto. Empecemos. Primero, tenemos que ver unos pequeños conceptos para poder entender sobre el tema. ¿Qué es un software? El software o sistema operativo es un conjunto de programas informáticos para controlar y administrar un software. El software es un término amplio que se refiere a los programas de computadora, instrucciones y datos que se utilizan para realizar tareas específicas en un ordenador u otro dispositivo electrónico. Se trata de un conjunto de programas informáticos, em, que se utilizan para controlar y administrar el hardware, procesar datos, realizar tareas específicas y proporcionar funciones útiles para el usuario. Existen diferentes tipos de software, como el software de sistemas, que se encarga de gestionar los recursos del hardware, como lo son Ubuntu, Debian, Kali Linux, Windows, entre otros. Ya. Los software de programación, como lo pueden ser NetBeans, Visual Studios, ya. Los ejemplos comunes de software incluyen navegadores web, Mozilla, Google, todos esos. Juegos de computadoras, juegos más comunes que se pueden encontrar en cualquier computador. Aplicación de edición de fotos, programas de mensajería instantánea. Ya. Ahora, ¿a qué nos referimos con código? Porque, como dijimos, vamos a hablar sobre software libre versus código abierto. Ya. Entonces, ¿a qué nos referimos con código? Entonces, el código fuente es un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que componen un programa de software. Es decir, es el texto escrito por el programador para que da las instrucciones a las computadoras para realizar una tarea específica. El código fuente es un archivo de texto que se puede leer, modificar con un editor común. Lo más fácil que nosotros podemos encontrar un ejemplo de código fuente es cuando estamos en alguna página web, hacemos clic derecho y nos aparece esta barra de herramientas, se podría decir así, en donde tenemos aquí ver el código fuente. Cuando nosotros hacemos clic, nos aparecerá un conjunto de líneas de código que componen a esa página web. En este caso, las páginas web, la mayoría está hecha con HTML, entonces va a haber un código en ese tipo de lenguaje. Ahora sí, empezamos con software libre. El software nació libre por la década de los 60. Su código fuente era libremente compartido, no era visto como un producto. El movimiento del software libre nace con Richard Stallman, este sujeto de aquí. Ya. Un programador. Según la historia, todo comenzó por una impresora. La impresora donde él trabajaba tenía ciertos imperfectos, tenía algunas fallas, lo cual dificultaban realizar el trabajo de los trabajadores de la empresa donde estaba Richard. Entonces, él quería modificar el controlador para que genere una señal de aviso cuando la impresora fallase, por lo que le pidió el código fuente al fabricante, pero el fabricante no se lo otorgó. Entonces empezó a cambiar a finales de la década de los 60, con la evolución de los sistemas, lenguaje de programación, compiladores e incremento de los costos de desarrollo de los softwares. A finales de los 70 e inicios de los 80 se empezó a cobrar licencias y empezó a ser protegido por derechos de autor. Los software libres, los software. Los software empezaron a ser ya como que más controlados, fueron a ser como que más como un producto privado que cada empresa cobraba por vender su software, porque utilicen su software. En esos tiempos era demasiado caro, costaba unos $5,000 un software profesional. El software libre.
Algo muy importante que dijo Bill Gates en su edad joven, 19 años, en una carta denominada la carta abierta, él mencionó, el hardware debe pagarse, pero el software es algo para compartir, es algo para compartir. ¿A quién le importa si a las personas que trabajan en él se les paga? Hizo a modo de pregunta esto, para que las personas reflexionen de la libertad del software. Entonces, el 27 de septiembre de 1983 se anunció el proyecto GNU. Este proyecto fue el proyecto de Richard Stallman, donde él se retiró de su trabajo y empezó a trabajar en este proyecto sobre un software libre. Ya. Luego se fundó en 1985 la Free Software Foundation, o FSF. ¿Ok? Para distinguir un software libre se debe tener en cuenta las 4 libertades según Richard Stallman. Esta las enumeró del 0, como se suele hacer en programación, hasta el número 3, que serían ya en total 4. La primera, la libertad de usar el programa para cualquier propósito. La segunda, la libertad de estudiar cómo funciona el programa, modificarlo y adaptarlo a las necesidades propias. El tercero, la libertad de distribuir copias del programa. El cuarto, la libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras. Hay que tomar en cuenta que software libre no significa que es gratis. Como este término está en inglés, muchas veces se entiende que software libre significa que tiene que ser gratis. Ya. Pero si uno crea un software, lo puede vender y a quien se lo vendió, si lo modifica o algo, también lo puede vender y no debe darle nada al creador original. En una analogía, esto se puede entender como, por ejemplo, a nuestra casa nos llega el agua. Con el agua podemos hacer diferentes productos. Se puede hacer hielos, paletas, helados, jugos, limonadas. Se puede hacer una gran diversidad de productos. Y nosotros podemos vender esos productos sin la necesidad de nosotros tener que pagar al proveedor del agua, ya que este solo nos da, como quien diría, la materia prima. Ya, ok. Eso es lo que viene con lo de software libre. También hay que tener en cuenta que el software libre es más referente a una ideología que a una práctica. Es como un movimiento social, se podría decir. Ahora, el código abierto. El código abierto empieza con Eric Raymond en 1998 con el ensayo que publicó llamado La Cátedra y el Bazar. Él es Eric Raymond. Donde hablaba sobre la cultura hacker y los principios del software libre. Luego, en 1998, también en ese mismo año, se fundó la Open Source Initiative por Bruce Perens y Linus Torvalds. Linus Torvalds es muy conocido pues por el sistema operativo Linux. Él en un inicio empezó a trabajar en un proyecto para hacer su propio, se puede decir, sistema operativo. Sin embargo, no era su intención hacer esto y él creó lo que vendría a ser llamado hoy en día el kernel. El kernel era también lo que necesitaba Richard Stallman para poder hacer su software libre. La diferencia es que Linus Torvalds llegó a un punto en el que él ya no tenía el tiempo suficiente, recursos y también el pensamiento para poder seguir haciendo este proyecto el proyecto en el que él estaba trabajando. Por lo cual, él publicó su código. Su código lo publicó para que las demás personas lo puedan trabajar, se lo puedan descargar, lo puedan trabajar, le puedan, como quien diría, hacer modificaciones y ese proyecto siga creciendo a favor de todos. Los lineamientos para el código abierto, esto los impuso Bruce Perens. Este de aquí es Bruce Perens. Los impuso él, son 10 lineamientos. El primero, la libre redistribución. El segundo, el código fuente debe ser fácil de obtener, debe ser accesible. Tercero, los trabajos derivados. La licencia debe permitir la publicación de trabajos derivados y debe permitir la distribución bajo los términos de la licencia. Cuarto, la integridad del código fuente del autor.
esto esto es para evitar la redistribución dependiendo de la licencia. Esto no quiere decir que todos los códigos abiertos van a ser privados, sino que bajo una cierta licencia, estos van a pueden ser distribuidos. El quinto, sin discriminación de personas o grupos. Todos pueden tener acceso al código, sin discriminación de áreas de iniciativa. El sexto. El séptimo, la distribución de la licencia se mantiene, la licencia y no se debe pedir una nueva. Esto quiere decir que cada vez que alguien descargue alguna actualización o del código, se haga alguna modificación, no es necesario una nueva licencia. Esto se puede decir más o menos que se puede entender como la licencia de Windows. La licencia de Windows se puede renovar, mas no la piden obligatoriamente cada vez que se acaba. Ok. La 8. La licencia no debe ser específica de un producto. Se puede extraer de un proyecto mayor para reutilizarlo. 9. La licencia no debe restringir otro software. Si se lo incluye en otro lugar, no debe ser obligatorio que este también sea de código abierto. Y 10. La licencia debe ser tecnológicamente neutral. No se puede establecer disposiciones de la tecnología o estilo de interfaz. Hay que tomar en cuenta que el código abierto no busca crear un manifiesto étnico, sino regular la actividad para evitar conflictos futuros. Solo se fomenta la apertura del código. Esto quiere decir que no es un movimiento, no es un movimiento que trata de obtener algo en base a lo que están haciendo. Simplemente es solo como quien diría, dar el código al público y que el público pueda trabajar con ello. Sin embargo, bajo ciertas restricciones que imponen las licencias. Entonces, no son lo mismo. La diferencia principal se ve en cómo cada institución regula sus propias definiciones. El software se centra más en los principios, el software libre se centra más en los principios éticos y por lo tanto tiende a ser más estricto. Cualquier software libre es a su vez de código abierto. Ubuntu es de código abierto, pero no es de software libre porque permite la instalación y a veces incluye software comercial. El software comercial puede realizarlo cualquier empresa. Una empresa de facturación, por ejemplo, puede hacer su propio software y lo puede vender. Y otro software que, por ejemplo, en este caso Linux, lo puede adquirir. Y por eso Richard Stallman, el movimiento de Richard Stallman, no considera que Linux sea de software libre porque hace estas acciones de poder descargar software privado. El software libre se refiere a programas informáticos que respetan la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. La filosofía del software libre se basa en tener el concepto de los usuarios deben tener un control sobre el software que utilizan, en lugar de que el software tenga control sobre ellos. El software libre se distribuye bajo una licencia que garantiza estas libertades a los usuarios. Por otro lado, el código abierto se refiere a programas informáticos cuyo código fuente está disponible públicamente para que cualquiera lo pueda leer. La filosofía del código abierto se centra en la idea de que el software es mejor cuando muchas personas pueden colaborar para mejorarlo y hacerlo más seguro y eficiente, a diferencia del software libre. En resumen, el software libre se centra más en una ideología, es más un movimiento y estas restricciones son bastante estrictas. El principal autor, que es Richard Stallman, tiene una idea bastante centralizada y bastante estricta que no deja entrar otros, se puede decir, especificaciones. Entonces la Free Software Foundation, a cargo de Richard Stallman, deja de considerar libre a cualquier sistema operativo que permita instalar software no libre, como se dio en el caso de que Linux puede instalar algún software comercial. Y la Open Source Initiative refiere a solo el software mismo, al aplicar la licencia, o sea, el código abierto.
que cualquiera puede utilizar el código abierto bajo ciertas licencias. A este movimiento, bueno, no movimiento, al código abierto no le interesa si la persona se interesa por modificar el código, si es que lo quiere vender, si es que tiene todas las libertades y ya. En conclusión, la diferencia más clara está en las reglas que pone cada institución, como se pudo ver en la de software libre. Hay 4 reglas que tienen que ser estrictamente cumplidas para que se denomine como software libre. En cambio, hay en el código abierto, se tiene 10, se puede decir, directrices que para considerar un código abierto. Esta es la mayor y principal diferencia entre estos dos. Muchas gracias por su atención.